hoy quiero compartir con ustedes un tema que se llama Guardando mi propósito. ¿Cómo se llama el tema? Y es importante que entender de que esta es una pregunta que muchas personas se hacen. Y muchas de las preguntas que nos hacían a la iglesia era cómo yo puedo guardar mi propósito en el Señor. Quiero que leamos este texto y con esto quiero entrar de una vez en materia porque hablar del propósito, hablar de la razón por la cual tú estás aquí, implica muchas cosas. Y alrededor de eso, cuando a veces una persona se pregunta yo por qué estoy aquí o qué es lo que yo debo estar haciendo en mi vida, uno trata de buscar las respuestas y a veces en vez de tener las respuestas uno se encuentra con más preguntas, ¿cierto? Eso puede suceder. Hay alguien en el público haciéndome así, uy, sí, eso me pasó a mí. Entonces, este texto que voy a leer, que se encuentra en el libro de Jeremías, del profeta Jeremías, en el capítulo 1 y el versículo 5, hoy lo voy a leer, pero también te lo estoy diciendo de parte de Dios para tu vida. Amén. Entonces lo leemos. Pero hoy tú vas a tomar esta palabra para ti mismo. Y dice, yo te elegí antes de que nacieras. Te aparté para que hablaras en mi nombre a todas las naciones del mundo. Lo voy a leer otra vez, ¿ok? Entonces, pones tu nombre primero. Entonces, en mi caso, Anthony. Entonces, si el Señor me habla y dice, Anthony, yo te elegí antes de que nacieras. Te aparté para que hablaras en mi nombre a todas las naciones del mundo. ¿Cuántos hicieron este ejercicio conmigo? ¿Sí? Es que los escuché muy pasitos. ¿Sí? Bueno, creo que la que más está, lo que más escuché ahorita fue a Nadia. ¿Alguien más está acá? ¿Alguien más? Pon tu nombre, entonces di tu nombre. Entonces, 1, 2, 3. Yo te elegí antes de que nacieras. Te aparté para que hablaras en mi nombre a todas las naciones del mundo. ¿Cuántos lo reciben? Esa palabra es para ti. Amén. Claro. Denles aplauso al Señor y si se lo vas a dar, dáselo bien fuerte. Este fue lo que el Señor le habló al profeta Jeremías en el momento que lo llamó. Y esto fue lo que le dio un propósito y un fin a lo que él estaba haciendo en su vida. Y yo creo que todos hemos hecho esta pregunta y es una pregunta bastante existencial. ¿Sabes? ¿Yo por qué estoy aquí? ¿Yo para qué sirvo? ¿Para dónde voy? ¿Cuál es mi destino? Y todos tenemos curiosidad sobre esta pregunta y sobre varias preguntas existenciales que uno se hace como ser humano. Voy a resumirlas en las 5 más comunes que las vamos a poner en pantalla, pero la primera es ¿quién soy yo? Y la pregunta ¿quién soy yo? Hace una relación directa a lo que es la identidad de la persona, ¿ok? Entonces, ¿quién eres tú? Puede definir muchas cosas porque es el punto de partida de todo. Entonces, muchas personas en esta pregunta es donde a veces empiezan a tambalear en lo que ellos miran porque tienen una dificultad de identificar quiénes son. Pero si yo pudiera resumir la respuesta a esa pregunta, tú eres creación del Señor y el Señor no se equivocó contigo, ¿sí? Eso como hayas venido al mundo, como hayas nacido, ¿sí? De manera binaria, ¿no? Voy a aclararlo, ¿sí? La naturaleza es binaria. Entonces es entender que Dios te hizo de esa manera y Dios lo hizo. Y si tú te apropias de esa identidad, que es la que Dios ha puesto para ti, tú también puedes saber la siguiente pregunta, que es ¿de dónde soy? Y de dónde soy se refiere a tu origen. Y muchos de ustedes pueden decir, mi origen es Venezuela, ¿sí? Y algunos dicen, no es Venezuela, sino es Maracaibo, porque ellos son, supuestamente son nación aparte, ¿cierto? Entre ustedes mismos. A mí me pasó algo muy particular. Yo nací aquí en Estados Unidos, pero he vivido una buena parte de mi vida también en Colombia.
Me pasaba algo muy curioso que cuando yo estaba en Colombia decían, el gringo, el norteamericano. Y después cuando yo venía acá y me relacionaba a veces con los del mercado de la música, que todos son pues obviamente de acá, decían, mira el colombiano. Entonces en muchas ocasiones yo nunca sentí que yo era ni de acá ni de allá. Y eso es algo serio, esto una vez lo hablé muy serio con mi esposa, porque entonces yo quedé como que yo de dónde soy. Y la respuesta a esta pregunta es, o sea, yo soy ciudadano del reino celestial. Entonces yo ya defino las cosas de esa manera, entonces ya yo no me siento mal porque aquí me dicen que soy colombiano y cuando voy a Colombia me dicen, él es más gringo, ¿sí? Entonces yo simplemente me apropié de mi naturaleza, que no soy ninguno de los dos, sino yo soy de lo que Jesús quiere que yo sea. Y eso es del reino de los cielos. Viene la siguiente pregunta, que es la tercera: ¿por qué estoy aquí? Y por qué estoy aquí se refiere al propósito. Y aquí es donde se pone aún más interesante, porque ya es, ¿qué estoy haciendo acá? ¿Cuál es mi razón de ser? Hay personas que llegaron a este lugar y que están sentados aquí y se están haciendo la pregunta, ¿yo por qué vine hoy? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Nunca te ha pasado que has llegado a una reunión o llegas a un lugar y después estás mirando todo alrededor y tú dices, oye, ¿yo por qué vine a esto? No, es real. Y la gente que se ríe sabe que es real. Y hay algunos que se están riendo porque quizás eso es lo que te está pasando el día de hoy. Y tranquilo, porque yo sé que eso puede suceder. Y entender el propósito, el entender por qué tú estás aquí, es parte de las siguientes preguntas también, que son súper importantes, que es, ¿qué puedo hacer? Porque generalmente cuando tú te preguntas, ¿yo por qué estoy aquí?, uno también pregunta, bueno, ¿yo para qué soy bueno? Y eso habla del potencial. Una persona tiene un potencial. Eso generalmente se refiere como a las habilidades, se refiere a los dones, las capacidades de las personas. Entonces, alrededor de eso tú te preguntas, bueno, ¿yo para qué bueno soy? Y sabemos que en el ministerio de Jesús, él ejerció un ministerio de tiempo completo solo por 3 años, pero antes de eso, él tenía un potencial que le estaba ejerciendo, que era carpintero. Entonces, él era muy bueno con sus manos, increíblemente. Entonces estaba ese potencial. Y después viene la siguiente pregunta, que es ¿para dónde voy?, que se refiere al destino. Entonces cuando tú defines qué es el destino, el destino realmente se hace referencia a un futuro que está predestinado para ti por una fuerza mayor. Y esa fuerza mayor se llama el Señor. Entonces, pareciera que todas estas preguntas uno puede decir, bueno, claro, mi identidad la define el Señor, mi origen es en el Señor, mi propósito, bueno, el Señor me lo dirá en algún momento, mi potencial es lo que el Señor me dio, mis dones, y mi destino también lo tiene el Señor. Pero cuando tú puedes darle una respuesta concisa y tú puedes decir con certeza, yo sé cuáles son cada una de estas 5 cosas y yo puedo identificar, esto es lo que Dios me puso en la tierra para hacer. O sea, tú te conviertes en una persona extraordinaria y te conviertes en una persona que tiene una capacidad y que tiene un destino, tiene un potencial, tiene un propósito que va mucho más allá de lo que tú mismo te puedes imaginar. Cuando yo leo la palabra y yo miro, el propósito del enemigo siempre va a ser querer distorsionar las respuestas de algunas de esas 5 preguntas. Eso es la manera como el enemigo, como Satanás se ha metido en los medios de comunicación. Y muchas personas dudan de su propósito y dudan de lo que pueden hacer sencillamente por lo que están viendo en las redes sociales. Y hoy en día es increíble entender el alcance que tienen las redes sociales para decirle a la gente, esto es más importante que otra cosa. ¿Cuántos se acuerdan que había una guerra? Hay una guerra que todavía sigue en Ucrania con Rusia. Y hay un momento que eso fue importante, pero gracias a las redes sociales, después el divorcio y la demanda que tuvo Johnny Depp cobró más relevancia.
La gente se ríe porque saben que están así. A algunos les gusta el chisme de los medios de comunicación y son como que, ay, pero mirar a ver quién tuvo la culpabilidad. No, es que ella era tremenda. No, pues mire solo el alcance que tienen las redes sociales de manipular para ti, que es importante en cierto momento. Y muchas veces uno pierde de vista como su identidad, tratando de ser algo que uno no es. Y eso es lo que el enemigo siempre va a querer hacer. El plan del enemigo siempre va a ser robar, matar y destruir. Él te quiere robar el propósito, te quiere robar tu identidad, quiere destruir tu llamado, quiere decirte que ese potencial que tú tienes dentro de ti no es existente. Él va a querer decirte que tú no tienes ningún tipo de destino y que tú eres inútil o que no sirves para nada. Y eso es lo que el enemigo siempre va a querer hacer. Y te va a poner frente a otras cosas y te va a decir, es que este sí puede, este sí tiene y yo no tengo nada. Pero quiero hoy hablar de 3 personas en la palabra. Y lo quiero hacer rápidamente porque el tiempo se me está yendo y me dijeron que hoy no hay cronómetro. Entonces, hoy me puedo estar pasando del tiempo de la charla y me van a perdonar hoy si lo llego a hacer. Pero es importante que tú entiendas que Dios tiene un plan para ti. Y que tú naciste. Por eso Él dice, yo te escogí antes de que tú nacieras. O sea, ya estaba predestinado de que Dios iba a hacer algo grande contigo. ¿Y sabes qué es lo único que se interpone entre eso? Que eso suceda o no, eres tú. Es que tú tomes la decisión y tú digas, yo quiero ver ese propósito de Dios para mi vida. Y yo quiero decirte algo y quizás tú necesitas escuchar esto, pero hay grandeza en ti. En cada persona que está sentado, en cada persona que está sirviendo, en las personas que están atrás, los que escuchan esto en el podcast, yo te quiero decir, hay grandeza en tu vida. Y que hay un potencial en ti que tú ni siquiera sabes que lo tienes. Pero hoy el Señor lo quiere poner en evidencia. Y yo creo que no es fácil uno admitir que cuando tú te ves frente a todo esto, no es fácil uno admitir quizás que tu vida no está llegando a ese potencial. Porque yo puedo estar hablando aquí, tú puedes decir, bueno, Anthony, pero entonces yo porque siento que si el Señor me dice yo tengo un gran potencial, entonces la pregunta que uno se hace es, pues, ¿por qué será que yo no lo veo de esa manera? ¿Sí? Entonces, hay algo que es súper importante que te ayuda a ti a definir como todas las respuestas a las preguntas que yo te acabo de hacer. Y lo resumo en una sola palabra: el viaje. En inglés decimos the journey. Y el viaje es súper relevante. Cuando yo miro 3 personas en la palabra que para mí son muy llegados a mi corazón, yo veo que para ellos el viaje que ellos tuvieron que emprender en su vida definieron mucho de lo que ellos son. De la primera persona que yo les quiero hablar hoy en día es de José. Y puedes leer toda la vida de José desde Génesis 37 hasta el capítulo 50, hasta que se acaba el libro de Génesis. Es una persona que es supremamente importante. Ahora, si no sabes quién es José, José fue el menor, o sea, fue el penúltimo de varios hermanos. Y era una persona que entre su familia era muy especial. Su papá lo quería bastante. Y Dios, su papá le había dado a él una túnica que tenía muchos colores y esa túnica lo hacía resaltar y lo hacía verse diferente entre sus hermanos. Ahora, José era diferente entre sus hermanos porque dentro de él había un potencial increíble. Y ¿sabes? ¿Quieren saber algo? José lo sabía. O sea, él no dudaba de eso. Él sabía quién era y él sabía para dónde iba porque Dios le daba sueños y le revelaba en esos sueños cuál iba a ser su destino. Entonces, una de las cosas que me parece interesante de la vida de José es que José tiene muy claro las respuestas a las preguntas, pero a veces uno tener las respuestas no es todo. Y por esa razón yo les decía que el viaje es importante, porque José entendiendo todas esas cosas, Dios hablándole directamente a través de sueños, y los sueños eran muy claros. En uno de los sueños, él era el sol en el sueño, sus padres eran la luna y sus hermanos eran las estrellas y decían que todos se postraban delante de él. ¿Cuánto les gustaría tener un sueño así? O sea, un sueño buenísimo, ¿sí?
Y él va y le cuenta a la familia, mire, yo tuve este sueño y mire, aquí está tu sol, cuando quieran, ¿sí? Mire, tranquilos, ahí se pueden arrodillar, ¿sí? Entonces, él tenía eso súper claro, pero entonces algo que le faltaba a él es que él era muy maduro. Porque muchas veces uno tener la respuesta, entender todas estas cosas, pero no tener la madurez para avanzar en ellos también es importante. Y por eso es que es tan importante que tú emprendas el viaje. Ahora, el viaje de José, ¿cómo fue después de eso? Sus hermanos se cansaron de él. O sea, y después de cansarse de él, ellos lo venden como esclavo. Le dicen al papá que lo mató una bestia del campo y él lo venden como esclavo. Entonces, él vendido como esclavo termina en Egipto. Después él termina en la casa de un oficial muy importante de Egipto que se llama Potifar. Entonces ya no se refiere a él en la palabra más como esclavo, sino dice que él es el mayordomo de la casa de Potifar. Entonces él avanzó. Entonces, ese era el potencial que tenía, que él podía dejar de ser esclavo y pasar a ser empleado. Y después de eso, voy a tratar de resumir la historia bastante rápido. La esposa de Potifar tiene una intención no buena con él, se quiere acostar con él. Él dice que no, entonces después de él decir que no, ella se ofende y le dice a Potifar, es que él quería abusar de mí. Entonces lo llevan para la cárcel. José termina en la cárcel. Y en ese tiempo que él está en la cárcel, él está viviendo un proceso. Ahora, después de tantas cosas que él tuvo que vivir, y después estando en una cárcel, ¿qué crees que José pensó de su destino? Y por esa razón es que el viaje es súper importante, porque cuando tú entiendes que lo que tú estás viviendo en este momento en tu vida, todo lo que te trajo hasta este momento para sentarse aquí y hacerse la pregunta, ¿yo por qué estoy aquí? Es porque el Señor ha querido enseñarte algo. Y el Señor ha querido que tú emprendas en un proceso que te está formando y que te está llevando a ti para que se potencialice esa grandeza que hay en ti. Nunca, nunca, nunca tú puedes pensar de que tú te puedes saltar el viaje. Tú no te puedes, o sea, esto es un paseo que no puedes llegar a la parte más adelante. Esto no es como en Netflix, que no te gustó lo que sigue y quieres llegar al final y simplemente le haces al control para llegar a vivir cómo es el final. ¿Sabes? Tienes que vivir la experiencia. Tu vida es una experiencia que tienes que, en vez de tratar de huir de ella, tienes que abrazarla. José pudo abrazar esa experiencia y todas esas cosas lo fueron llevando a tener la madurez que después él necesitaba para entender que la razón por la cual sus hermanos se arrodillaban delante de él no era porque él era más grande, sino que en él había el potencial de no solamente salvar a Egipto de una hambruna muy fuerte que venía sobre la tierra, sino también para que él salvara lo que después iba a ser una nación entera, que es Israel, que existe hasta el día de hoy. Esa es la grandeza que había en José. No era solamente un soñador, era una persona que era sabio, que sabía gobernar. Y por eso es que después de que él interpreta el sueño del faraón, un sueño que nadie pudo interpretar, el faraón lo pone segundo después de él, y a través de sus pólizas y su gobierno se salvó Israel, se salvó Egipto, y él es conocido hasta el día de hoy de una de las personas más importantes del libro de Génesis, y por eso hay tantos capítulos que se le dedica a su historia. Y esos sueños se cumplieron. Ahora, en la vida real, va a pasar en tu viaje que te vas a encontrar con personas que van a ser como los hermanos de José, o que son como la esposa de Potifar, y estas personas pueden hacer parte de que tu vida sea una prueba bien difícil, ¿sí? Y quizás puede ser tu jefe, puede ser tu situación, puede ser tu familia, o puede ser una persona que te haya traicionado. Pero yo quiero decirte algo: cuando hay grandeza en alguien, siempre alguien se va a levantar en contra de esa otra persona. Y el enemigo, por lo normal, se levanta bien fuerte sobre la gente que tiene algo grande dentro de ellos, porque sencillamente les tiene miedo. Y les tiene miedo de lo que esa persona se puede convertir en ser. La gente que te envidia,
la gente que mira tu vida y que obra en tu contra de una manera envidiosa, es porque tienen miedo de lo que tú te puedes convertir. Y por eso es que te tratan de oprimir. Entonces, si estás pasando una prueba, solo quiero decirte algo. Es porque hay grandeza en ti. Hay grandeza en tu vida. Y tú tienes que empezar a darte cuenta de que por eso es que la gente te quiere oprimir. Por eso es que se levantan enemigos. Por eso es que hay dificultades. Dios ha puesto en ti grandeza. Y eso hace parte del diseño de Dios para tu vida. ¿Cuántos lo creen? Entonces, denles aplauso bien fuerte al Señor. La siguiente persona que les quería mencionar es el rey David, ¿ok? Y el rey David particularmente, y perdón que no tuve como una foto más tierna en esta ocasión. ¿Sí? Esta tocó una más renacentista, pero David lo conocemos ya en la palabra como el hombre que tiene el corazón conforme al del Señor, ¿cierto? Sabemos que David fue un excelente rey y sabemos que él fue un excelente guerrero. También es una persona que cuando tú empiezas a conocer de él en la palabra, es una persona que sabe para dónde va, sabe quién es, pero entonces él tenía su viaje, tenía que prepararlo para él entender el potencial que él tenía. David era un pastor de ovejas y de la nada lo sacan del campo para que el profeta venga y dice: voy a orar por ti, te voy a ungir porque tú vas a ser el siguiente rey. Y después el profeta se desaparece y él quedó. Entonces, yo voy a ser el rey. Y aún así ya había un rey. Y yo creo que lo que se le acredita y lo que se le medita mucho a David es que David, en medio de eso, él siempre tuvo su corazón bien, porque él ya sabía que él iba a ser el rey. Ya él fue ungido por la única persona que podía ungirlo para ser el siguiente rey. Entonces, independientemente de las circunstancias, independientemente que el rey ya tenía un hijo que ya era para ser el heredero del trono, él ya sabía que él iba a ser el rey. Y aún así él no hizo contienda, él no se levantó, nunca se levantó de manera fuerte contra el presente rey Saúl. Fue el mejor amigo del heredero y lo quiso mucho. Pero algo que me parece a mí que es lo más lindo de David es que él confió siempre en lo poco que él tenía. Entonces, en el momento que él se indigna contra el gigante Goliat, él dice: yo voy a enfrentarme a este gigante y yo lo voy a vencer. Entonces el rey de una vez lo toma y el rey le pone su armadura y le da su espada. ¿Y sabes qué hizo David? Se lo quitó porque le quedaba grande y porque no sabía pelear con una espada. ¿Cuántas veces uno mira a la persona que uno tiene al lado, uno mira como a las personas que uno tiene alrededor y uno dice: si yo tan solo tuviera esto, mi vida sería diferente? Si yo tuviera más finanzas, si yo llegara un día al trabajo en un Tesla nuevecito. ¿Cuántos quieren un Tesla? ¿Quién no quiere un Tesla? ¿Eh? Están súper de moda y son chéveres y se manejan solos. Todo mundo puede decir: si yo tan solo tuviera esto. Piensan que con eso es que ellos van a salir adelante. David, yo lo veo en otra actitud. Obviamente el rey va a tener la mejor armadura. Obviamente él va a tener la espada más chévere, adornada. ¿Sabes? ¿A quién más tienen que proteger de la mejor manera sino al rey? ¿Quién es la persona más importante en el reino? El rey. Y aún así, le pasan el Tesla del rey y él dice: no, esto no me sirve, yo no sé manejar esto. ¿Y sabes cómo se enfrenta David? Se enfrenta con el único arma que él sabía usar. ¿Y sabes dónde aprendió a usar ese arma? En su viaje, siendo pastor de ovejas. Entonces, él mismo dice: cuando yo estaba en el campo, yo vencía a leones, yo vencía a osos. Entonces, yo lo puedo hacer con lo que tengo. Y dice la palabra que para vencer al gigante, él tomó 5 piedras lisas y con una sola de las 5 que tenía, con un solo tiro, mató al gigante. Y tú tienes que entender que ese proceso que tú estás viviendo, ese viaje el que estás emprendiendo en este momento, te está enseñando cosas importantes, te está enseñando a
a usar ese potencial que tú tienes. Y el viaje de David lo enseñó a él a vencer gigantes sin ni siquiera haberse enfrentado a uno solo antes de Goliat. Mejor dicho, un médico, ¿cuánto se prepara para ser médico? David, su preparación fue en el campo pastoreando ovejas. Pero eso lo hizo a él un vencedor de gigantes. Y así no haya sabido cómo pelear como una espada, él venció al enemigo más grande que tenía Israel en ese momento. Y Dios permite que ese proceso te forme, ese proceso te enseña a valorar lo que tú tienes, porque en tu vida hay cosas, hay un potencial que nadie más tiene. Mire, yo les voy a decir algo que pasa mucho entre los músicos, y esto queda entre nosotros, ¿cierto? Pero yo me he dado cuenta que a veces los músicos son muy de compararse uno al otro. Y hay memes donde dicen el cumplido más alto que te puede hacer un músico al otro, y la cara así. ¿Sí? Que eso es como lo más lindo que le puede decir uno al otro. Pero hay una realidad de las cosas, y es que muchas veces entre nosotros no somos como de un ambiente, una cultura muy buena para esas cosas. Entonces, y por esa razón es que salen todos esos memes. Y yo me he dado cuenta que los músicos a veces se comparan y como que desatan como un valor calificativo sobre el otro. Entonces, no, pues esto bien, pero esto no, ¿sí? Y muchas veces como que pensamos que uno tiene que vivir como a la medida de otra persona. Y David, lo que me encanta de él es que él no vive a la medida de nadie más. Él solo vivía, él decía, mire, con una onda yo mato al gigante, y eso es lo que yo tengo, y eso es lo que sé usar, y con esto es que yo voy a salir adelante. Más adelante tú ves que David progresa, y uno de los lugares donde lo lleva a su viaje es un lugar que se llama la cueva de Adulán. Adulán significa el lugar de la injusticia, y él está huyendo del rey, porque cuando alguien ve otra persona con potencial, siempre lo va a tratar de oprimir. Entonces el rey Saúl no estaba muy contento con David y lo intentó oprimir, y él fue y huyó del rey en este lugar. Y él llegó a ese lugar y se encontró en la cueva con un montón de hombres que estaban en condiciones igual que él o peor. Y la Biblia dice que eran personas que eran aturdidos de espíritu, que eran endeudados, que eran personas que estaban pasando por un montón de problemas. Y ahí es donde ese pastor de ovejas que había en él saca su potencial y le enseña a estas personas a ver el potencial que había en ellos. Él pasa esta etapa, pasan muchas cosas, Saúl se muere, el hijo se muere, y después coronan a David como el rey. ¿Y quiénes creen que eran los hombres de más confianza en el reino después con David? Las personas que se encontró en la cueva. Porque David aprendió algo muy importante, un don que Dios le había dado a él también, es ver el potencial que veía en las demás personas. Entonces muchas veces tú puedes pasar por un proceso muy fuerte, puedes estar en un lugar de injusticia, puedes estar en un lugar de opresión, pero cuando Dios te pasa por este proceso es porque tú eres un diamante en bruto que el Señor quiere refinar, ¿sí? ¿Ok? Yo sé que en muchas ocasiones Dios me ha visto a mí como un diamante, pero bien bruto, ¿sí? Pero mi proceso me ha traído hasta este momento. Y el proceso en el que yo estoy en este momento, esta parte de mi viaje me está llevando a hacer las cosas que Dios quiere que yo haga en este tiempo. Entonces, no le tengan miedo al viaje. Entonces, Dios te está potencializando. Amén. Quiero hablarles de la última persona y con esto voy a terminar, que es el profeta Isaías. También una foto renacentista, perdón. Okay. Es que la de José era súper tierna. Ahí estás. Esa era la zona kids, esto ya es como, bueno, de museo. Pero Isaías es una persona súper allegada a mi corazón, y a diferencia del primer profeta que leímos hoy, que era Jeremías, Isaías, su llamamiento sucede en el capítulo 6, no en el capítulo 1 del libro, y es el único profeta que le sucede esto. Y cuando tú lees el llamamiento de Isaías, tú empiezas a entender por qué esto sucedió. Entonces, quiero leer una buena parte del capítulo 6 del libro de Isaías, y lo vamos a analizar juntos, ¿ok? Y dice así, dice: yo, Isaías,
vi a Dios sentado en un trono muy alto y en el templo quedó cubierto bajo su capa. Esto me sucedió en el año que murió el rey Osías. ¿Ok? Esto sucedió en el año que murió el rey. Ahora, hay algo interesante que deben saber del oficio de los profetas, y ya vamos a continuar leyendo esto, pero hago esta pausa, porque el trabajo del profeta, su función era hablarle al rey y aconsejarlo de parte de Dios. ¿Ok? Era su primera función. Desde el profeta Samuel, que fue el que ungió a Saúl y también a David, hasta que se acabó la era de los profetas, la función de ellos era aconsejar al rey. Entonces, cuando tú lees en la Biblia capítulos donde dice tal rey esto hizo lo bueno delante de los ojos del Señor y hubo prosperidad, esto es porque el profeta está haciendo su trabajo. Pero dice, pero después el rey se olvidó y no siguió las cosas de Dios. Entonces ya era porque el profeta no había logrado dar el mensaje. Entonces cuando el rey Usías muere, él muere de una manera vergonzosa, porque él intentó hacer algo que él no debía haber hecho, que era hacer un oficio a un sacerdote. Y en el momento que él lo quiere hacer a las fuerzas, él levanta su mano contra el sumo sacerdote y dice la palabra que Dios tocó su frente y él se volvió leproso en ese momento. Y un rey leproso era un rey que tenía que vivir aislado, porque así era en la sociedad en eso entonces, y murió de una manera muy vergonzosa. Entonces cuando él muere, su hijo toma el trono y su hijo es una persona perversa delante de los ojos del Señor. Entonces Isaías estaba viviendo el fracaso más grande de su vida. Él ya está ejerciendo la función de profeta, y tú lees capítulo 1 al 5 y él está profetizando y tú lo escuchas y en el tono de voz que él utiliza en el capítulo 1 al 5 es una persona que está desatando juicio, que está enojado y que en ese momento él se siente fracasado. Y lo que pasa es que muchas veces en tu vida tú te vas a tener que enfrentar a momentos donde las cosas no van a salir como tú lo planeaste, y vas a tener que vivir una experiencia donde quizás vas a pasar un fracaso en tu vida. Pero sigamos leyendo lo que dice este capítulo, ¿ok? Y les prometo que voy a terminar porque los de producción ya me están mirando, ¿sí? Y dice, versículo 2, vi además unos serafines que volaban por encima de Dios. Cada uno tenía 6 alas, con 2 alas volaban, con otras 2 se cubrían la cara y con las otras 2 se cubrían la cintura para abajo. Con fuerte voz se decían el uno al otro, Santo, Santo, Santo es el Dios único de Israel, el Dios del universo. Toda la tierra está llena de su poder. Mientras ellos alababan a Dios, temblaban las puertas del templo y éste se llenó de humo. Entonces exclamé, ahora sí voy a morir, porque yo, que soy un hombre pecador y vivo en medio de un pueblo pecador, he visto al Rey del universo, al Dios Todopoderoso. Versículo 6 dice, en ese momento uno de los serafines voló hacia mí, traía en su mano unas tenazas y ellas llevaba una brasa que había tomado al fuego del altar. Con esa brasa me tocó los labios y me dijo, esta brasa ha tocado tus labios. Con ella Dios ha quitado tu maldad y ha perdonado tus pecados. Enseguida oí la voz de Dios que decía, ¿a quién voy a enviar? ¿Quién será mi mensajero? Yo respondí, envíame a mí, yo seré tu mensajero. Esta era una persona que ya estaba ejerciendo ministerio. Se suponía que él ya estaba haciendo la obra del Señor, pero es como si fuese la primera vez. Y lo que tú tienes que entender es que el fracaso en tu vida nunca va a determinar quién eres tú. ¿Quieres saber una verdad del fracaso? Mire, yo te puedo decir una verdad. Yo nunca he aprendido nada de mis éxitos en mi propia vida. Las cosas que yo he hecho bien en mi vida nunca me han enseñado nada. ¿Sabes cuáles son las cosas que me han enseñado más? Las cosas que me han sucedido en la vida que más enseñanzas, que más crecimiento me ha dado, es el fracaso. Entonces les voy a dar un ejemplo. Entonces uno de músico, cuando uno estudia, uno pasa un proceso donde uno está aprendiendo, ¿cierto? Entonces en ese proceso de aprendizaje tienes que aprender
teoría musical, tienes que aprender, bueno, esto es un piano, parece intimidador, pero tienes que aprenderte todos los nombres de las teclas, tienes que aprenderte, bueno, todo lo que está sucediendo acá. Y para empezar a tocar el piano, tienes que empezar a hacer ejercicios en el piano. Entonces, hay un ejercicio que toda persona que ha estudiado piano lo conoce y lo voy a tocar y suena así. Y bueno, uno lo sigue haciendo. Entonces, a uno le ponen un metrónomo que suena. Entonces, listo, hacerlo con una mano y hacerlo con los dedos apropiados. Después te dicen tienes que hacerlo con las dos manos. Entonces, con las dos manos sería. Y al inicio, para coordinar las dos manos, es un desafío. Y cada vez que yo me equivocaba en el piano, eso era un fracaso, porque no estaba tocando bien el piano. Mi meta era, quiero tocar bien el piano, pero era difícil. Y lograr la independencia de las dos manos era un desafío. Hay una canción muy fundamental que le enseñan cuando muchas personas que no tocan el piano la saben tocar y suena así. Y después hay otra parte que hace. Y pues unir las dos cosas. Entonces, ves que estoy luchando para unir las dos. Y cada vez que me equivoco, esa es mi oportunidad para decir, voy a empezar otra vez y lo voy a hacer bien. Y me equivoco y otra vez. Otra vez. Y otra vez, y otra vez, y otra vez, hasta que empieza a sonar. Mire, el viaje que tú emprendas va a tener fracasos, pero hay una realidad. Tú nunca vas a aprender nada del éxito. Por eso es que de alguna manera yo siento que esta generación se ha vuelto un poco más endeble, ¿sí? Endeble porque ahora tratamos de maquillar los fracasos. Entonces, tu hijo en el colegio queda de último lugar, igual le dan un premio para que él no se sienta mal. ¿Quieres hacer algo por lo menos con Zach, con mi hijo? El día que él quede último, yo lo voy a dejar que él viva esa experiencia. Ay, papá, me fue muy mal. Ay, hijo, bueno, lo consuelo, lo abrazo. Prepárate para la siguiente ocasión. Porque así como en el piano, para uno coordinar, uno tiene que hacerle y hacerle y hacerle. Tú no puedes permitir que los fracasos definan que tú nunca vas a lograr hacerlo. Tú tienes que permitir que el fracaso te enseñe cómo tener el éxito. ¿Sabes? Thomas Edison, cuando estaba tratando de inventar el bombillo, en esa ocasión, le preguntaron, pues, ¿cuántos intentos fallidos tuvo al bombillo? Él dijo, no, yo no tuve ningún intento fallido al bombillo, solo que aprendí 40 y pico de maneras como no hacer un bombillo. Y después de esas 49 veces que no hice el bombillo, después te acabo con la manera como crearlo. Tu éxito en la vida siempre va a ser definido por cómo tú enfrentas los fracasos. Y eso es lo que le pasa al profeta Isaías. Fracasado con el rey que acabó de morir, claro que sí. El que se levantó después fue mucho más perverso, pero él pasa, eso lo lleva a tener una experiencia sobrenatural, donde él ve el trono de Dios, él ve el reino celestial y él experimenta algo que no sucede hasta el Nuevo Testamento. ¿Sabes? Nunca vas a leer en el Antiguo Testamento que una persona, sus pecados son perdonados sin un sacrificio expiatorio. Es la primera vez que Dios dice, listo, con este carbón ya quedan perdonados tus pecados. La única persona que puede perdonar tus pecados sin ser un sacrificio es el sacrificio que fue una vez y para siempre, que es la de Jesús, el Cordero de Dios. Y cuando él entendió esto, tú lees después el capítulo 7
del libro de Isaías, y ya tú no lo ves a él triste, tú no lo ves a él enojado, fracasado, sino que él empieza a anunciar que va a venir un Mesías, que va a nacer de una virgen y que él se llama Emanuel, porque su fracaso lo llevó a ver el mayor éxito de su vida, que era ver a Jesús. Y lo que tú tienes que entender es que tu fracaso te quiere llevar a ver cosas que tú nunca habías visto, ¿sí? Es una oportunidad. Es una oportunidad para que tú avances, es una oportunidad para que tú veas algo diferente en tu vida. Y yo te digo algo, escuchar este mensaje en el día de hoy tiene que de alguna manera en tu vida causar una incomodidad. Porque te tienes que estar empezando a dar cuenta de que tú no estás viviendo al potencial de ese llamado que Dios ha hecho en tu vida. Tú no estás viviendo ese potencial. Y Dios lo que quiere hacer es llevarte a ti, a que tú pases de solamente tener un potencial a ser un hombre, ser una mujer que puede lograr grandes cosas. Grandes cosas. Tú no puedes dejar que las circunstancias de la vida te definan. Tú no puedes dejar que en este momento tu proceso inmigratorio defina quién eres tú. Porque yo he visto, perdón que yo lo diga, yo he visto tantas personas que dicen, no, pues si tan solo ya me dieran respuesta a mi caso, ya podría estar tranquilo. Déjame decirte algo, tu propósito y tu llamado es más valioso y es más importante que lo que puede decir este país de ti. Tu llamado y tu propósito lo define el Señor. Y si el Señor te tiene aquí, Él va a abrir todas las puertas para tú estar acá. Déjame decirte algo más, el Señor no te trajo acá, no te trajo a este lugar, a esta reunión, para que tú salieras de aquí pensando que tu vida tiene que ser igual, porque no puedes seguir igual. Y porque algo tiene que cambiar en tu vida. Rápidamente, porque cuando se suben los músicos es porque me tengo que callar. ¿Sí? Yo sé porque a mí era el primero que me mandaban siempre, esa es la labor del pianista. Cris, yo te quiero mucho, amigo. Te tiene que incomodar entender que hay algo más para ti. Te tiene que incomodar en este día que tu vida vale más. Y te tiene que incomodar que en ti hay una grandeza que hasta en este momento estás usando un mínimo de ese potencial. Entonces, rápidamente, son 4. Ahí les voy a rebajar uno. 4 cosas que tienes que hacer para guardar tu propósito y vivir en tu potencial. Primero, conocer quién te creó y quién te llamó. Y entender que Él fue el que te llamó y te eligió, como leímos al inicio, ¿sí? Segunda cosa, te tienes que incomodar y hacer cambios en tu vida. Esa incomodidad te tiene que llevar a que tú ores más, ¿ok? Esa incomodidad te tiene que llevar a que tú quizás ayunes, ¿ok? Esa incomodidad te tiene que llevar a que leas la palabra un poquitico más, que te empieces a entender y acercar al Señor, que fue quien te llamó, quien te diseñó, quien te dio el potencial, ¿sí? Tienes que leer y entender que la Biblia es el manual que Dios nos dio para saber cómo vivir y vivir en el máximo potencial. Quizás tienes que cambiar de amigos, dejar de llevarte de gente envidiosa o con gente que no te quiere ver avanzar. Quizás tienes que dejarte de escuchar lo que personas que te quieren ver mal te están aconsejando, y tienes que empezar a escuchar a Dios para las decisiones importantes en tu vida. El tercer punto, tienes que dejar que Dios tome ese primer lugar en tu vida, porque en la mayoría de los casos Él no lo es. Y por último, tienes que seguir en tu viaje, confiar en el Señor y entender que Él tiene un plan para ti. Amén. Leo este versículo, ahora sí termino. A lo bien, voy a terminar.
Salmo, libro de Salmos, capítulo 138, versículo 8. Esta promesa es para ti. Dice: el Señor cumplirá en mí su propósito. Tu gran amor, Señor, perdura para siempre. ¿Sabes qué siento en este día? Yo siento que hoy el Señor está hablando a tu vida. El Señor pone en mi corazón que aquí hay personas que en este tiempo han estado haciéndose muchas preguntas y que están tratando de tomar decisiones de cómo enfrentar un futuro. Yo no te puedo aconsejar muchas cosas. Ha pasado que a veces las personas vienen y me preguntan y me dicen: no, pues ¿qué debo hacer? Como con respecto a temas inmigratorios. Yo digo: pues yo no soy abogado de inmigración, ¿sí? Entonces, ¿sabes qué me ha pasado? Que a veces vienen y me preguntan consejos y yo tiendo como a decir la misma respuesta en palabras diferentes, pero se los voy a decir así, un secreto. ¿Quieren ser buenos consejeros? Mire, ten este consejo siempre. Dile a las personas: escuche la voz del Señor y Él te va a guiar. Yo no sé si debo invertir en esto o si hago esto otro. ¿Qué te está diciendo el Señor? No sé si esta persona es la persona con la que yo debería tener una relación sentimental. ¿Qué te está diciendo el Señor? No, es que no sé si quizás estoy pasando por esta lucha por las decisiones que tomé. No, eso sí es tu culpa. No, eso sí pasa. Pero lo cierto es que si tú escuchas la voz del Señor, yo siento que hoy en este día ese gran amor del Señor que te está prometiendo hoy que Él va a cumplir su propósito, va a empezar a llenar tu corazón. Quiero invitarte a que te pongas de pie.